Muy bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Espero que estén muy bien. Si me escuchan, por favor, yo les voy a pedir que me escriban al chat. ¿Sí? ¿Se me oye bien? Ok. Gracias, Irma. Muy bien. Igual, Celia, no te olvides, por favor, de enviarme, gracias, Johnny, de enviarme al chat o al WhatsApp vuestras presentaciones. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar nuestra sesión número 13. Ya, nuestra sesión número 13. Bueno, me parece bien iniciar ya un nuevo año, 2022. Hola Carla, ¿cómo estás? Y tenemos que ir cerrando, digamos, parte de lo que hemos previsto como la sesión del día de hoy. Y siempre para ir articulando las acciones que nosotros hacemos de sesión en sesión, es importante revisar también las tareas que hemos ido subiendo al Padlet. Ya, solo voy a acá detenerme un momento porque vamos a trabajar a partir de alguna de las actividades del Padlet. Ya, perdón, voy a compartir con ustedes si logran observar a ver, ¿logran ver el Padlet? ¿Logran observar el Padlet? ¿Sí? Sí, sí, profesor. Sí, Muy bien, excelente. Como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Hay exactamente 9 personas que han planteado, han propuesto sus situaciones significativas. Ya, 9 personas. Yo me he detenido un poco a revisar cada una de las situaciones significativas que me parecen interesantes desde las perspectivas que algunos están planteando. Por ahí algunos han planteado algunas situaciones significativas que es para los estudiantes de la secundaria. Claro que hemos pedido una situación significativa con referencia a los estudiantes de la EVA, pero hoy vamos a trabajar tomando como referencia alguna de estas situaciones significativas, ¿ya? Porque tenemos que hacer una hilación, digamos, en todo lo que estamos trabajando. Solo por observar nomás esta situación de Cari, acá que dice situación significativa, acá dice el Perú es el resultado de la unión de diferentes culturas, celebra sus 200 años de independencia, ¿no? Un ejemplo de esa unión es nuestra gastronomía, que a lo largo de este tiempo viene siendo considerada como una de las manifestaciones culturales más representativas del país a nivel mundial, la cual es variada gracias a la combinación de ingredientes oriundos y extranjeros que llegaron al país. Frente a esto te proponemos el siguiente reto, dice, ¿no? ¿De qué manera se relacionan las manifestaciones culturales con la gastronomía? Si bien lo que plantea aquí, por ejemplo, Cari, puede ser una situación significativa por la pregunta que está planteando, pero acá esta situación significativa le falta algo. A ver, ¿qué me pueden decir ustedes tomando como referencia lo que ya hemos trabajado en la anterior sesión? ¿Qué le falta? A ver, porque la situación significativa no tiene que ser muy extensa, puede ser corta, si hay una pregunta, pero acá le falta algo fundamental, ¿sí? En esta situación significativa, ¿quién me podría decir qué es lo que le falta? No veo, profesor, el grado, el nivel, el grado. Ya. No lo percibo, ¿no? Como contexto, ¿no? Ya, está A bien, partir del Milagros. contexto. Ya. Bien, bueno, evidentemente la situación significativa vamos a plantearlo en relación a un grado o en relación a un ciclo. Cuando ustedes ya lo trabajen la situación, automáticamente la situación que van a plantear es para el grado o el ciclo que seguramente ustedes tienen a cargo, digamos, el desarrollo de una actividad o el desarrollo de actividades de aprendizaje. Si bien se debe de evidenciar, está bien por la alerta Milagros, pero acá hay un tema de fondo, fundamental. Hemos dicho que la situación significativa está asociada a un producto, ¿ok? Si bien está acá el reto, ¿ya? Puede haber un reto que se le puede proponer, pero necesitamos asociar a un producto. De repente, aquí, Cari, la idea era que terminen con una fiesta gastronómica. Es decir, el epílogo de la, digamos,
de la unidad de aprendizaje es que se termine con una fiesta gastronómica donde todos los estudiantes finalmente puedan socializar sus productos. Entonces el producto es fundamental. Y así, bueno, vamos a ir identificando, yo he ido extrayendo algunas situaciones significativas ya de lo que ustedes han ido trabajando, que más adelante lo voy a precisar. A ver, también tiene que ver con el objetivo de la situación. A ver, ahorita vamos a ver esta parte, voy a nuevamente dejar de compartir este punto para digamos, conversar un poquito más acerca de la clase que hemos ido desarrollando anteriormente. A ver, ¿qué temáticas hemos desarrollado en la anterior sesión? Ya me he ido adelantando, pero ustedes, a ver, me van a indicar qué hemos ido desarrollando en la anterior sesión. ¿Qué desarrollamos? A ver, ¿qué temáticas desarrollamos en la anterior sesión? Coméntenme. A ver, ¿qué temáticas desarrollamos? Hemos trabajado en la anterior martes 28 de diciembre, el año pasado, ¿sí? Y ahí en la sesión hemos enfatizado lo siguiente, ¿ya? Si logran observar mi presentación, me indican, por favor, se observa, ¿verdad? Ahí está situación significativa. No, profesor. ¿No se llega a observar? A ver, no hay problema. Voy a nuevamente a compartir con ustedes. A ver, no hay problema. Ahora sí, yo creo que sí, ahora sí lo pueden observar, ¿sí? Muy bien. Hemos hablado la anterior sesión, estamos hablando de, muy bien, Rosa, la situación significativa, el contexto y características, excelente. También, Celia, el objetivo de la situación significativa, los insumos para redactar la situación significativa. Excelente, hemos hablado de los insumos. Muy bien. A ver, apagamos ahí. ¿Cómo formular una situación significativa? Muy bien, Irma. Bueno, lo que hemos nosotros en la anterior sesión es justamente precisado que es una situación significativa, y aquí está, digamos, en la presentación, hablamos de que esta situación se trabaja a partir de un contexto, ¿sí? Eso hemos identificado a partir de un contexto, pero el contexto es variado, el contexto es diverso, ¿sí? El contexto puede variar. Y luego vamos a ir, digamos, nuevamente refrescando, ¿no? Cuando nosotros trabajamos a partir de un contexto. Esta situación es retadora, hemos dicho, sí, es retadora. Es auténtica porque en lo posible tiene que ser una situación original, diferente, distintiva. Es decir, que se diferencie, ¿ya? Y lúdica, porque nos preguntaban también en la anterior sesión, ¿recuerdas de lo lúdico? No se refiere solo al juego, que no quiere decir que no podamos aprender jugando, ¿no? Tiene que ver también con que nos tenemos que divertir en el desarrollo de esta situación significativa. Es decir, es tan divertida la situación que da ganas de trabajar, ¿no? Entonces, por eso que con los estudiantes de la EVA también tenemos que generar acciones o actividades que promuevan lo lúdico, ¿ok? ¿Qué más hemos hablado en la anterior sesión? Que el contexto es fundamental para trabajar situaciones significativas. El contexto determina las situaciones significativas. ¿Qué más hemos dicho? Que la situación significativa es un medio. ¿Es un medio para qué? Es un medio para lograr los propósitos del aprendizaje. Porque el fin es fortalecer los propósitos del aprendizaje. Los propósitos del aprendizaje tienen que ver fortalecer la competencia, las capacidades, los desempeños, los estándares, ¿no? Los enfoques transversales. Son 5 los propósitos del aprendizaje. Entonces, cada vez que nosotros formulamos una situación significativa, tenemos que ir a la realidad, porque la realidad es el contexto, tenemos que ir a la realidad, qué está pasando en la realidad, en el contexto real, y de ahí, de la realidad, vamos al tratamiento pedagógico. ¿Cómo trabajo esa realidad pedagógicamente? Esto es clave, digamos, para una situación significativa. Y los que han logrado elaborar su situación significativa se están dando cuenta que estamos haciendo un tratamiento pedagógico, porque la realidad la observo para tratarla en el área de matemáticas,
en el área de comunicación, o de repente la integro a las distintas áreas. Entonces, para eso miro la realidad, sea la realidad un problema, una potencialidad, una coyuntura, lo que fuese, pero es a partir de la realidad, ¿no? Del contexto del estudiante o de las características y demandas del mismo estudiante que yo puedo hacer un tratamiento pedagógico. Entonces, para ir, digamos, cerrando esta parte, porque vamos a entrar ahora a una segunda etapa que tiene que ver ya con la planificación propiamente dicha, es importante que cuando ustedes elaboren su unidad didáctica, tenemos que especificar si la situación significativa es de la unidad didáctica o es de la sesión de aprendizaje. He observado, por ejemplo, que en las situaciones significativas que ustedes han colocado, por ahí me parece 2 personas han planteado una situación significativa, donde es una situación que lo voy a desarrollar en una sesión. Es bien corta la situación significativa, no es para una unidad didáctica, es para una sesión. Entonces, ¿las situaciones significativas se pueden plantear para una sesión o para una unidad? Sí, por supuesto, la situación significativa puedo plantearlo para una unidad didáctica o puedo plantearlo para una sesión de aprendizaje. Pero en este caso vamos a plantear situaciones significativas para la unidad. ¿Y en qué se diferencia, pues, la situación significativa de una unidad y de una sesión de aprendizaje? Se diferencia en la temporalidad. Si voy a plantear una situación significativa para una unidad, quiere decir que es una situación significativa un poco más potente, ¿no? Más compleja, que demanda un conjunto de sesiones de aprendizaje, que demanda un conjunto de actividades de aprendizaje. Entonces, eso es clave. Si ustedes van a formular una situación significativa para la unidad, tiene que ser compleja. Ya, a ver, voy a chequear, a ver, alguien está ahí abriendo el micro, y luego vamos a ir participando. Es importante precisar el producto en la situación. Es necesario evidenciar cuál es el producto, pues. El reto que ustedes están planteando tiene que estar asociado a un producto. ¿Cuál es la evidencia? ¿Sí? Que, digamos, voy a lograr, o cuál es ese producto o resultado que voy a lograr establecer con mis estudiantes. Eso es importante. En la situación significativa debe estar claramente la evidencia o producto que voy a desarrollar. Y no se olviden, si vamos a trabajar una situación significativa para una unidad didáctica, entonces la situación significativa debe generar el desarrollo de diversas sesiones de aprendizaje. Es decir, a partir de esa situación significativa van a nacer un conjunto de actividades de aprendizaje, un conjunto de sesiones de aprendizaje. Y luego, esta situación significativa, no se olviden, en el caso de la EVA, la situación significativa la tenemos que precisar con los estudiantes de la EVA. Es importante que ellos participen en la definición de la situación significativa, porque es a partir de la situación significativa que yo desarrollo las actividades de aprendizaje. En EVA, eso es clave. En EVA, los estudiantes tienen que conocer la situación significativa y lo que va a implicar, digamos, trabajar a nivel de las sesiones. Y con ellos tenemos que decidir si es correcto, si algo queremos agregar, si queremos enriquecer, si están de acuerdo con el producto, si están de acuerdo con el reto que le estamos planteando o no, podría ser otro reto. Eso va a ser fundamental. Muy bien, aquí quiero detenerme porque es a partir de esta, digamos, parte que vamos a iniciar luego con la explicación de la unidad, que quiero ingresar a la unidad didáctica, cómo se trabaja esa unidad, tomando como referencia o insumo, en este caso, la situación significativa. Pero antes de ello, vamos a invitar de manera paralela, porque vamos a dividirnos en dos, ¿no es cierto? Por un lado, vamos a estar, digamos, escuchando las exposiciones, ¿sí? Y después de terminar las exposiciones, vamos a continuar con el desarrollo curricular, porque estamos en modo currículum. Entonces, para el día de hoy tenemos 2 exposiciones. Una de ellas tiene que ver sobre la juventud, desarrollo físico, cognoscitivo y desarrollo de la personalidad y la socialización, que van a trabajar Irma Chino y Celia Alzamora. ¿Ok?
Ellas ya nos han enviado sus materiales. A ver, lo voy a proyectar para que comencemos con las exposiciones. A ver, un momento, me esperan ahí. Muy bien. Esta es la exposición de Irma. Muy bien. Irma. A ver, muy bien. Luego viene a ver la exposición. Ajá, muy bien. A ver, la exposición voy a proyectarlo para un poco conocer acerca de los actores de la EVA, ¿no? Porque son varios los actores de la EVA, ¿sí? Estamos hablando desde adolescentes hasta jóvenes y adultos, entonces es importante conocer a nuestro público con los cuales, digamos, en la EVA nos desenvolvemos. Muy bien, Irma, yo te voy a pedir que puedas habilitar, por favor, tu cámara, Irma, para poder iniciar la exposición, ¿te parece? Maestro Erwin va a disculpar, mi laptop no se ha malogrado la cámara. Uy, la cámara, es la cámara. Bueno, ya Irma, no hay problema. Sí, mil disculpas. Ok, Irma, a ver, vamos con la primera exposición. Te escuchamos. Bien. Maestro Erwin, buenas tardes. Colegas, buenas tardes. En esta oportunidad voy a exponer sobre la juventud, desarrollos físicos y cognoscitivo. Para ello, se ha dividido en 4 temas fundamentales. El primer tema es teoría sobre el desarrollo del adulto. Segundo tema, desarrollo físico en la juventud. Tercer tema, continuidad y cambios cognitivos. Y por último, estadios y tareas del desarrollo del adulto. Pasamos a la siguiente, maestro Erwin, por favor. Primer tema, teoría sobre el desarrollo del adulto. En esta parte vamos a considerar juventud o adultez temprana, que fluctúa entre los 20 y los 30 años. La primera teoría que considera es los relojes biológicos y normas sociales. El reloj biológico es una forma de sincronización interna con que se mide el desarrollo del adulto, medio por el que sabemos si estamos progresando muy rápida o lentamente en relación con los sucesos sociales más importantes que ocurren durante la adultez. Por ejemplo, si una persona de 35 años que todavía está en la universidad estará rezagada con respecto a sus coetáneos, mientras que una persona de 35 años que ya piensa en la jubilación estaría demasiado adelantada. Gracias a los relojes biológicos, sabemos cuándo va a ocurrir estos hechos en nuestra vida, porque si ocurre antes o muy tarde, no vamos a recibir ese apoyo de los familiares o de la sociedad, ¿no? También los relojes biológicos tienen un origen social y actualmente son más flexibles que años anteriores. Según Berry y Cunningham, es importante la edad biológica en interacción con la edad social y la edad psicológica. Esto quiere decir que no es tan importante la edad cronológica. Entonces, según Berry, es más importante la edad biológica, que se interaccione con la edad social y la edad psicológica. La otra teoría es paradigmas o métodos contextuales. Un paradigma es un modelo o esquema hipotético, o más simplemente una forma sistemática de observar las cosas. Los paradigmas contextuales del desarrollo humano se proponen describir y organizar los efectos que influyen en el desarrollo. El término contexto se emplea aquí como en otros pasajes del libro también, como un contexto ambiental, social, el psicológico y el histórico, cada uno de los cuales influye en el desarrollo en interacción con los demás. Es decir,
Quiere decir aquí, el contexto nos hace individuos únicos. Pasamos a la siguiente, por favor, maestra Elvi. Segundo tema, desarrollo físico en la juventud. Primera parte, fuerza y resistencia. La mayoría de las personas alcanza el máximo nivel de vitalidad, fuerza y resistencia en la juventud, ¿no? El funcionamiento de los órganos, el tiempo de reacción, la fuerza, las habilidades motoras, la coordinación sensorio-motora, alcanza su nivel máximo entre terminando la adolescencia, 20, 25, 30 años. Salud y condición física. En general, la juventud es un periodo de buena salud, sobre todo en las personas que siguen una dieta adecuada, hacen ejercicio regularmente, no fuman ni consumen drogas, ingieren alcohol en cantidades mínimas o no lo toman en absoluto. Es decir, los hábitos de salud y ejercicio que se adquieren en la juventud normalmente persisten en los años siguientes, ¿no? Relacionado a la fertilidad en la juventud. El proceso de ovulación es relativamente estable entre los 25 y los 38 años, las mujeres, ¿no? Pero luego disminuye. En cambio, en los hombres, los varones producen espermatozoides desde la pubertad, aunque esto va disminuyendo poco a poco, ¿no? Con el pasar de los años. Pero en esta etapa está bastante fortalecido con respecto al proceso de la reproducción. Sexo y sexualidad. La sexualidad es más abierta y aceptada ahora que antes, ¿no? En las décadas de 1960. Pero hay la tendencia a retroceder a una conducta más conservadora, en parte por el temor a las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA. Ante la propagación del SIDA, ha cambiado la conducta de heterosexuales y homosexuales. En la actualidad, la mayoría de las parejas jóvenes dice ser más precavida en sus actividades sexuales, todo por esto, por el temor a contagiarse con estas enfermedades. Durante la juventud, el índice de mortalidad es menos, porque todavía no se enferman, entonces, pero sí es la etapa donde se puede adquirir, si no hay una adecuada alimentación y desarrollo de ejercicios físicos, sí ya se puede adquirir ya ciertas enfermedades. Pasamos a la siguiente, maestro Erwin. Tercer tema, continuidad y cambios cognitivos. Al mismo tiempo que el cuerpo... Esa importadora de... Manuel, ¿podemos, por favor, Manuel? Muy bien, gracias, Manuel. Ahora sí, continuamos, Irma. Irma, apagaste tu micro. Sí, ya. Como tercer tema tenemos continuidad y cambios cognitivos. Al mismo tiempo que el cuerpo empieza a alcanzar su nivel óptimo de funcionamiento, lo mismo ocurre con la actividad cognitiva. Pero aunque las etapas de desarrollo cognitivo son más claros en la niñez y la adolescencia, no sucede lo mismo durante la adultez, ¿no? Entonces, para esto, como primer tema, abordamos crecimiento o deterioro cognitivo. Para ello, se formula la siguiente pregunta. ¿Continúa el desarrollo cognitivo después de la adolescencia? Bueno, los primeros investigadores sostuvieron que las capacidades intelectuales
alcanzan su nivel más elevado al finalizar la adolescencia, entre los 20, 25, 30 años. Pero después de muchas investigaciones, se sabe que esta conclusión fue errada. Es decir, las investigaciones han demostrado, después de esos años, que los resultados obtenidos en la adultez, es decir, entre los 20 y 30 años, suelen tener un mejor desempeño. Bueno, si es que la educación continúa, ¿no? Entonces hay mejor desarrollo a esa edad. Otra pregunta, ¿qué habilidades cognitivas mejoran en la juventud? Algunos alcanzan su nivel máximo en los últimos años de la adolescencia y entre los 20 y 25 años, como el desempeño relacionado con la rapidez, la memoria mecánica, la manipulación de matrices y de otros patrones, habilidades de razonamiento, habilidades de análisis, exposición escrita, etc. Entonces, en esa etapa de la juventud, sí hay un alto desarrollo del desarrollo cognitivo, ¿no? Etapas del pensamiento en el periodo universitario. Del periodo universitario, ¿no? Un estudio, realizaron estudios con un grupo de universitarios, donde demostraron de que los estudiantes desarrollan sus experiencias educativas de manera autoritaria y dualista, pero estos estudiantes poco a poco comienzan a aceptar e incluso a respetar la diversidad de opiniones. A su vez también esta perspectiva relativista es reemplazada por una etapa en que hacen compromisos y afirmaciones personales respecto de ciertos valores y puntos de vista. Frente a esto, hay dos investigadores importantes que hicieron y opinan de esta forma, ¿no? Un investigador, Reigel, él considera de que en esta etapa hay una quinta etapa del desarrollo cognitivo, llamado o conocido como el pensamiento dialéctico, en la que el individuo considera pensamientos y observaciones contradictorios para integrarlos después. Y la otra investigadora, la Boyer, ella ya también destaca el compromiso y la responsabilidad como rasgo fundamental distintivo de la madurez cognitiva del adulto. En su opinión, esta investigadora indica de que el curso del desarrollo cognitivo debe incluir la evolución de la lógica, ¿no? Pero no todos están de acuerdo, no todos los investigadores están de acuerdo con esta quinta etapa del desarrollo cognitivo, por lo que plantean la flexibilidad de la inteligencia. En esta parte trabajan los siguientes autores. Xiae, ¿no? Él considera que el rasgo distintivo del pensamiento adulto es la forma flexible en que se emplean las capacidades cognitivas que ya se poseen. Y este autor divide el pensamiento adulto en 4 etapas: periodo de adquisición, periodo de realización, periodo de responsabilidad social y, por último, el periodo en la que la función principal consiste en reintegrar los elementos experimentados en las fases anteriores. Otro investigador, Robert Kagan, él ya también propone que el individuo distingue de modo constante el yo y el mundo.
al mismo tiempo que integra también el yo al mundo más amplio, al mundo general, ¿no? De esta forma, fundamentan la continuidad y los cambios cognitivos. Pasamos a la siguiente, maestro Erwin. Estadios, como último parte, es estadios y tareas del desarrollo del adulto. Algunos autores, como podemos ver en la pantalla, fundamentan cuáles son las tareas del desarrollo de un adulto, de un joven, ¿no? Según Havinghurst, la tarea fundamental de un adulto es formar una familia y consolidar una carrera, ¿no? En la madurez consolida esa carrera y la familia también. El otro investigador, Erickson, ya también llega a la conclusión de que todo joven continúa desarrollando el sentido de identidad personal, es decir, resolver el dilema de intimidad frente al aislamiento. Es decir, la tarea más importante de la adultez es resolver la crisis de intimidad frente al aislamiento. La intimidad consiste en establecer con otra persona relaciones estrechas y mutuamente satisfactorias. Otro investigador, Levinson, para Levinson es establecer una estructura vital temprana y realizar la transición de los 30 años y otras. Pero para ello debe dominar 4 tareas fundamentales. La primera es definir un sueño. La segunda, encontrar a un mentor. Y la tercera es forjarse una carrera. Y por último, establecer una intimidad con una pareja especial. Según Levinson, el joven, el adulto, debe desarrollar estas 4 características principales, ¿no? Por último, Gould propone, Elia también indica de que desechar las suposiciones erróneas sobre la dependencia y aceptar la responsabilidad de la propia vida, alcanzar la competencia y reconocer las limitaciones personales. Él indica de que se debe desechar las ilusiones infantiles y las falsas suposiciones en favor de la seguridad en sí mismo y la aceptación personal. Gracias, maestro Erwin y colegas, por su atención. Muy bien, Irma. Me parece interesante que pongas en contexto el tema de la juventud, porque estamos hablando de la juventud, que digamos son nuestros estudiantes, van a pasar por todas estas etapas, vamos a tener estudiantes jóvenes, necesitamos conocer a nuestro público objetivo, y quiero yo plantearte ahí una pregunta, Irma, que no lo vas a responder ahorita, ¿ok? ¿La cognición se desarrolla en la juventud? ¿Sí? ¿Se sigue desarrollando en la juventud? De acuerdo a tus lecturas, Irma. Perdón, no le escuché, maestro Erwin. De acuerdo a la lectura que has desarrollado, Irma, me gustaría que respondas esa pregunta. Si la cognición se desarrolla en este periodo de la juventud, ¿ok? Pero después lo conversamos eso, Irma, ¿ok? Voy a invitar ahora a Celia, que va a hacer la segunda exposición. Igualmente, Celia, por favor, tratemos de no pasarnos los 10 minutos, por favor, Celia, para que tú también comiences con la exposición. A ver, Celia, te dejamos en el uso de la palabra, Celia. ¿Podrías, por favor, habilitar tu cámara? Sí. Ok, Celia, vamos. Profesor, ¿me escuchan, no? Sí. Sí, te escuchamos bien. Ya. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. El día de hoy yo voy a exponer lo que es la juventud.
Puede cambiar, profesor. Dentro la juventud, ¿no? Desarrollo de la personalidad y socialización. La socialización continúa en la juventud, ayuda a que se aprenda roles dentro del contexto del trabajo, la vida independiente, la intimidad con otra persona, el matrimonio y la familia. El desarrollo del adulto se da dentro del contexto de 3 sistemas independientes, pero relacionados entre sí. Aquí tenemos los 3, el yo como individuo, el yo como miembro de la familia y el yo como trabajador. Según Maslow, todo individuo trata de autorrealizarse o desarrollar y utilizar al máximo sus talentos y capacidades. Las necesidades de autorrealización solo puede buscarse teniendo realizadas las necesidades del alimento y vivienda. Segundo, tenemos el establecimiento de roles de relaciones íntimas. Aquí encontramos las amistades constituyen un aspecto esencial de la vida adulta. También las relaciones románticas se caracterizan por vínculos emotivos positivos, por la satisfacción de necesidades y la interdependencia. De ahí como ejemplo tenemos pues lo que es ya el enamoramiento, ¿no? Según la teoría triangular del amor por Steve, tenemos aquí un triángulo donde nos indica, ¿no? Amor romántico, amor de compañeros, pasión, decisión. Pues amor romántico es como una combinación de intimidad más pasión. Amor de compañeros es intimidad más decisión y compromiso. También tenemos amor consumado, que es intimidad más pasión más decisión y compromiso. Puede cambiar, profesor. La teoría instrumental de la selección de pareja establece que algunas necesidades sexuales y afiliación son más importantes y que nos sentimos atraídos hacia quienes necesidades complementarias, o sea, nos sentimos atraídos hacia algunas personas que sentimos nosotros que son nuestro complemento, ¿no? Es aquí donde ya empezamos la relación de pareja, en la etapa de la juventud. La teoría de estímulo, valor y función, el cortejo tiene 3 etapas. En la teoría de estímulo, valor y función, tenemos tres etapas. Uno es el estímulo, cuando el hombre y una mujer emiten un juicio inicial sobre el otro. Segundo, comparación de valores, cuando descubren si son compatibles, ¿no? Si tienen los mismos gustos. Puede cambiar, profesor. Tres, paternidad, maternidad y desarrollo del adulto. Ciclo de la vida familiar. Esto incluye dentro de la juventud. Comienza cuando una persona abandona el hogar paterno y continúa con el matrimonio. Es decir, el joven sale, ¿no?, del nido de su hogar y realiza su propia vida. Ahí es donde se da el nacimiento de su primer hijo, la partida del último hijo, incluso la muerte del cónyuge. La transición a la paternidad y maternidad exige adaptaciones y ajustes. Tenemos cambio de identidad y de vida interior, modificaciones de los roles y de las relaciones en el matrimonio, cambios en los roles y en las relaciones entre generaciones, cambios en los roles y en las relaciones fuera de la familia. La madre ajusta su estilo de vida y da prioridad hacia la maternidad.
En cambio, los varones intensifican su esfuerzo laboral para ser mejores proveedores. Los factores que influyen en ambos son el apoyo social, la felicidad conyugal durante el embarazo, el amor, la comprensión y la comunicación. Etapas de la paternidad, también la maternidad. Tenemos la formación de la imagen, concepción del nacimiento, crianza, donde empezamos a criar, ¿no?, a nuestros hijos, autoridad desde los 2 hasta los 5 años, interpretativa, niñez mediana. Cuarto, el ciclo ocupacional. Comienza por pensamientos y experiencias que culminan en la elección de una carrera. Continúa con el ejercicio de esta y termina con la jubilación. Donde todo joven, ¿no?, empieza lo que es ya los estudios de la universidad, y es un proceso, ¿no?, que sigue. Después de terminar, después de concluir, pues buscará un trabajo que le genere ingresos. De acuerdo con Javier Tour, tenemos unas etapas. Identificarse con un trabajador, que es desde los 5 a los 10 años de edad. Adquirir hábitos básicos de laboriosidad, que es de los 10 años a 15 años. Adquirir una identidad como trabajador, que surge desde los 15 a los 25 años. Convertirse en una persona productiva, de los 25 a los 40 años. Mantener una sociedad productiva, desde los 40 a los 70 años. Contemplar una vida productiva y responsable, a partir de los 70. Los factores que influyen en la decisión vocacional están: el nivel socioeconómico, origen étnico, inteligencia, habilidades y género. Teorías del autoconcepto. La gente busca una carrera que corresponda al concepto que tiene de sí mismo. Teoría de los rasgos. Investiga los rasgos de la personalidad medidos de manera objetiva, en comparación con la percepción que tenemos del yo. La preparación vocacional consta de un aprendizaje estructurado en el nivel medio superior, programas de orientación vocacional, estudios universitarios. 5. Trabajo y género. Las mujeres que trabajan fuera de casa presentan mayor variedad de patrones ocupacionales que los varones. Las mujeres trabajan por la necesidad económica, otras por satisfacción y otras por realización personal. También trabajan por la oportunidad de interactuar con otras personas. Las mujeres que no trabajan suelen ser física y psicológicamente más sanas que las que no trabajan. Perdón, sí. Aquí está. Las mujeres que no trabajan suelen ser físicas y psicológicamente más sanas de las que trabajan. Aquí está. Las mujeres con doble ingreso gozan un mejor nivel de vida, pero surge tensiones y conflictos de roles por la necesidad de establecer prioridades. Las mujeres obtienen beneficios de su trabajo y esto se extiende a su familia, por lo que el trabajo representa
Por lo que el trabajo representa emocionalmente, pues, un ingreso, ¿no? Mejor para el hogar. Ok, ahí termina Celia, la presentación, ¿o hay algo más? No, ya es todo, profesor. A ver, Celia, está bien, quiero hacerte algunas consultas, Celia, respecto también a la exposición. Luego que Irma responda, me gustaría que tú también lo plantees. Dentro de esta, digamos, exposición, tú has hablado del ciclo ocupacional, Celia. Sí. Eh, por favor, apagamos tu micro para que no haya retorno de lo que estoy hablando. Entonces, ahí se habla, por ejemplo, en el texto de ciclo ocupacional y de la decisión vocacional. Hoy en día, por ejemplo, ya no hablamos solamente de la vocación, ya hablamos de la vocación y profesión. Por eso que desde la secundaria estamos trabajando la tutoría desde una perspectiva vocacional profesional. No solamente es vocacional, porque la vocación no te va a resolver todo. También trabajamos desde una perspectiva vocacional profesional. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la tendencia en el país, en nuestro país, es que nuestros estudiantes que egresan de la secundaria, cuando ya, digamos, van a hacer estudios superiores, no solo piensen en la vocación, sino también en la profesión que finalmente les va a permitir desenvolverse en la vida cuando sean jóvenes y adultos. Entonces, eso es, digamos, fundamental. Entonces, pero tú en la exposición también has ido planteando otros temas, por ejemplo, respecto a la maternidad, ¿no? La lectura nos dice más o menos en qué edades las personas tienen embarazos, ¿no es cierto? Cuándo son padres de familia. Claro, esta es una lectura que lo escribe, digamos, autores del norte de Estados Unidos, pero desde una perspectiva más crítica, Celia, mirando, digamos, nuestra realidad. En nuestro país existe la maternidad y la paternidad a temprana edad, ¿no es cierto? Y justamente producto de esa maternidad y paternidad a temprana edad es que muchos estudiantes truncan sus estudios, digamos, de la educación básica. Entonces, si se trasladan a una educación básica alternativa, porque en la educación básica regular no pueden, digamos, continuar porque tienen esta limitación, ¿no? El de ser, digamos, papás y en realidad no se sienten muy cómodos siendo, digamos, estudiantes en un ciclo de regular que nosotros conocemos. ¿Tú qué piensas respecto a estos padres que en el Perú en realidad existen bastantes padres que han sido, digamos, a temprana edad, ¿no? ¿Qué piensas de las madres que han sido a temprana edad? No estamos hablando de esas mamás idealmente que deben ser madres ya en la juventud, o esos jovencitos que deben ser padres de familia en la juventud y no en la adolescencia, ¿sí? Entonces me gustaría saber ahí tu opinión, Celia, tu opinión crítica, porque eso es importante desde nuestra mirada crítica, ir leyendo este documento. A ver, para que luego responda Celia, vamos a escucharla primero a Irma, ¿ok? Irma, te había preguntado si la cognición se desarrolla en la juventud. ¿Qué opinas, Irma? Sí, bien. La juventud es la etapa más bonita, donde gozamos de lo mejor. Es en esta etapa se alcanza lo máximo en todo aspecto. Entonces, en esta etapa también el desarrollo de la cognición se alcanza lo máximo, se desarrolla hasta los 30 años y de ahí se mantiene si es que se continúa con la educación, ¿no? Entonces, yo opino en que es la etapa donde se alcanza lo máximo, se alcanza a desarrollar el desarrollo cognitivo, se logra, esa es la etapa, es la parte más alta donde se llega. Eso es desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, es la etapa donde hay que aprovechar al máximo, donde hay que consolidar con lo que es el desarrollo de la carrera,
o alguna carrera técnica, productiva, pero esta es la etapa que se debe aprovechar, que debe aprovechar un joven. Ok, Eso sería. muy bien, Irma. A ver, nosotros estamos justamente leyendo esta lectura de Grace. Este es un bestseller, les comento. Esta es una lectura, el desarrollo psicológico, y este es un bestseller a nivel mundial. Sin embargo, esta lectura no está contextualizada pues a la realidad de los países, ¿no? Todas las investigaciones se han desarrollado sobre la base de jóvenes digamos, de Estados Unidos, pero que no necesariamente son de la realidad del Perú, ¿no? O de la realidad de otros países. Entonces ahí entra, digamos, nuestra intervención como estudiantes, que nosotros tenemos que contextualizar, ¿sí? Lo que estamos leyendo respecto a Grace y Don Bakun, que son los autores del desarrollo psicológico. Esta es una lectura obligatoria para conocer acerca de la juventud, de la adultez, de la madurez, de la vejez, y que lo vamos a terminar de leer, porque es en realidad interesante, digamos, todo lo que se plantea. Ya las neurociencias, y esto te comento, Irma, las neurociencias respecto al desarrollo cognoscitivo, te voy a comentar, ya las neurociencias que, digamos, producto de las investigaciones, han mencionado que los adultos sí pueden seguir, los jóvenes y adultos, incluso adultos mayores, sí pueden seguir desarrollando su cognición, la cognición. Y eso lo han demostrado producto de la lectura. Si un adulto sigue leyendo, su cognición es de vitalidad, ¿no? De un adulto. Ustedes se habrán dado cuenta que existen abuelitos también, digamos, de adultos mayores, que tienen una capacidad para recordar las cosas, ¿no? Que tienen una capacidad para analizar, es increíble, para sintetizar la información. Incluso muchos adultos comprenden mejor que los jóvenes y que los niños. ¿Por qué? Porque ahí hay un factor que dice las neurociencias, tiene que ver esto con la mielina. Mielina, fíjense, esta es una hormona que segrega el cerebro. Cuanto más adulto eres, tu mielina es más gruesa, tienes más hormonas, la mielina. Tus procesos sinápticos no serán igual como de un joven, o como de un niño, o como de un bebito, porque los procesos sinápticos, esos procesos sinápticos es la articulación de las neuronas, pues. Cuando tu proceso sináptico es mayor, tu capacidad de respuesta es veloz, ¿sí? Porque el proceso sináptico te permite aprender de manera rápida. Pero los procesos sinápticos, conforme avanzan los años, se disminuyen. Nosotros que ya somos jóvenes adultos, ya nuestros procesos sinápticos son cada vez más lentos, los procesos sinápticos. Pero la mielina, la hormona, es la que está en crecimiento. Y esto tiene que ver con la alimentación. Si tú te alimentas, ¿no? De calidad, ¿no? Te alimentas bien, comes cosas buenas, entonces la mielina, esa hormona que está en tu cerebro, se va también a alimentar y va a mejorar. Y gracias a la mielina, tus capacidades de comprensión van a ser mucho mejor, van a ser veloces. Pero si tú no te alimentas bien, estás comiendo, digamos, comida chatarra, te encanta la gaseosa, cada vez que almuerzas con gaseosa y no con un matecito, no con un refresco, evidentemente tu mielina nunca va a crecer, esa hormona no se va a desarrollar. La hormona, la mielina, es un conductor, es como una pista de 10 vías, de 10 carriles, perdón. Si tú te alimentas bien, vas a tener pues una mielina, una hormona, vas a tener una pista así, pero de cantidad de carriles. Por lo tanto, cuanto más carriles hay más capacidad de correr o no. Hay más seguridad para que comiences digamos, a andar, a diferencia de un solo carril. Cuando hay un solo carril, entonces tienes miedo porque un solo carril no puedes avanzar, a diferencia de varios carriles que te permiten. Entonces la mielina te permite generar esos carriles en tu cerebro. Entonces, a nivel cognoscitivo,
los jóvenes y los adultos se siguen desarrollando mentalmente. Depende, entonces, depende de la buena alimentación. A ver, pero también hemos hablado acá con Celia del desarrollo de la personalidad y la socialización, ya que más adelante también vamos a ir un poco comentando. ¿Cuál es tu opinión ahí, Celia, respecto a estos jóvenes, o mejor dicho, adolescentes, que no llegaron a ser jóvenes, pero ya se embarazaron, ¿no? Ya son padres, ya son madres de familia, que esa es una realidad, por ejemplo, de los países latinoamericanos, y específicamente en el Perú. Entonces, no es como en la lectura se dice que en la juventud es la etapa, claro, ideal para embarazarse, para ser padres de familia, etcétera, pero en nuestra realidad es totalmente diferente. Entonces, ahí esto está relacionado con el tema, digamos, de la educación, ¿sí? No sé cuál es tu pensamiento antes de ir haciendo mis comentarios, estimada Celia. Sí, profesor. Yo pienso que todos los seres humanos tenemos una etapa, ¿no? Cierto desarrollo, entonces, que debemos de vivirlo según a la etapa donde nosotros nos estamos desarrollando. Pues los jóvenes, lamentablemente ahora, es como dicen, ¿no? Llevan una vida muy acelerada, no tienen mucho control, y a veces eso, como usted dice, ¿no? Eso viene desde la formación, ¿no? La educación, y también no solo de parte, de repente, como a veces dicen, ¿no? Los profesores, no es cierto. Yo creo que la formación viene desde casa, y nosotros solo contribuimos a esa formación que ellos ya tienen. Como le decía, pienso que todos deben de tener una etapa, deben de, por decir, ¿no? Hacer las cosas como se tendría que hacer, o como muchas personas decimos, ¿no? Terminas el colegio, pues te pones a estudiar algo, ¿no? A estudiar algo que te pueda generar después ingresos para trabajar. Lamentablemente en estos tiempos hay muchos adolescentes que no piensan en eso, y pues empiezan con el enamoramiento, terminan en estos casos, en el caso de las damas, empiezan, pues se embarazan, ¿no? Y esto ocasiona muchos conflictos. ¿Por qué? Porque hay madres adolescentes que a veces no tienen el apoyo del papá, pues el papá a veces las abandona. Entonces económicamente a veces ya no tienen para dar igual a mamá, y todo esto pues recae en quién, en que a esos niños termina criándolos los abuelos, ¿no? Y es una realidad muy lamentable, pero nosotros, yo creo que podemos tratar de tratar una formación más de cuidado. Antiguamente, profesor, creo que hablaba mucho más abiertamente, no abiertamente, ¿no? Pero en la escuela había una formación de la sexualidad y unos consejos que daban. Ahora ya casi no se ve eso mucho en algunos colegios. Por el de repente por la vergüenza, o por los mismos chicos ahora ya no lo toman como antes, ¿no? Entonces yo creo que esto debería de ser muy importante, ¿no? En todas las escuelas, pues fomentar esto para que los adolescentes pues lleven una buena vida, ¿no? Porque no es fácil para ellos comenzar a ser padres muy adolescentes, pues todavía no están en la madurez suficiente como para criar a un niño, ¿no? Y eso surge mucho, pues, económicamente, pues, a veces no tienen dinero. No solo eso, sino que se prestan a temprana edad también a las relaciones sexuales, pues también pueden contraer algunas enfermedades, ¿no? Entonces, toda esta información debemos de nosotros tratar de que sea más accesible para todos los alumnos, ¿no? Es todo, profesor. Muy bien, Celia. Me parece bien. Lo que acabas de decir, que todo el tema del desarrollo de la personalidad y la socialización está muy asociada a la educación también, que tú acabas de mencionar. Por lo tanto, la educación nace, como tú lo has dicho, también en la familia, como también en la escuela, y nosotros desde la educación básica alternativa necesitamos conocer esta etapa de la juventud de nuestros estudiantes con los cuales nos vamos a enfrentar, ¿sí? Cuando seamos docentes de la especialización de la EVA, de esta modalidad,
para poder saber actuar y tomar las decisiones y poder orientar de manera adecuada, ¿no? Yo les voy a facilitar bastante información, ¿no? Respecto, digamos, a cómo ir tratando a este grupo etario de la juventud desde estos centros de educación básica alternativa, porque el docente tiene que cumplir ahí un rol clave en la, digamos, formación de estos estudiantes que tienen otras necesidades, que tienen otras demandas, no son las mismas demandas de los estudiantes adolescentes del quinto de secundaria o de la secundaria, son distintas las demandas de los estudiantes de la educación básica alternativa. Por eso es con ese propósito que estamos nosotros también leyendo esta lectura, un poco para ubicarnos y para conocer cómo es ese desarrollo físico y de la personalidad de los jóvenes. Antes de entrar al tema curricular, me gustaría escuchar algunos comentarios, ¿sí? Respecto a las exposiciones. Hay algunos comentarios de los que están en el grupo. A ver, quien desee comentar en este momento, que lo haga, por favor, para ya pasar al tema curricular, porque estamos, digamos, trabajando en dos vías. Por un lado, estas exposiciones que nos van a poner en contexto el tema de la juventud, de la madurez, de la adultez y de la vejez, y por otro lado el tema curricular, que es, digamos, materia del propósito también de esta exposición que vamos a hacer dentro de un momento. ¿Alguien tiene algún comentario, sí? Respecto a las exposiciones. Profesor, buenas tardes. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bueno, después de haber escuchado las exposiciones y lo que usted menciona, por ejemplo, en el proceso cognitivo de los seres humanos, recuerdo que nosotros en el aprendizaje, la herencia es importante, ¿no? Y la alimentación, que es la nutrición. Por ejemplo, nosotros desde el punto social, escuchaba un comentario que nuestra sociedad y nuestros estudiantes, tanto adultos como jóvenes, se preocupan por algo, ¿no? Por cubrir sus necesidades básicas, la alimentación, la vivienda y la salud, por ejemplo. Nosotros no podemos todavía, en este sistema que manejamos, no tenemos eso. O sea, en otros países ya desarrollados esto ya no es un problema, ¿no? Están hablando más sobre lo que es el existencialismo. Y usted hablaba de la neurociencia, ¿no? De la neurociencia. Entonces, partiendo de lo que se ha expuesto, de lo que se ha dicho, estos son problemas que van a generar atraso en los estudiantes, que es, por ejemplo, la nutrición, ¿no? La nutrición es un problema grande en el país. Y lo que mencionaba la profesora, decía sobre aquellas jóvenes que salen embarazadas, que no están preparadas físicamente, porque su estructura física todavía no está preparada para tener un niño, ¿no? Pero son madres de familia. Van a generar un problema de que van a dejar de estudiar. Sí o sí, van a dejar de estudiar y van a generar el problema de que posiblemente esta pareja que se juntó, se unieron, no sé, por casualidad, se van a separar, tanto ahí tenemos dos personas, dos jóvenes que no van a estudiar, pues no, y van a buscar un trabajo y van a abandonar el colegio. Y eso se da, ¿no? Ahora, debido a que hemos en nuestra sociedad, que nos estamos comparando con sociedades avanzadas, estamos comparándonos y les hemos dicho a los estudiantes que tener sexo es normal, ¿no? Tener sexo es normal, o sea, también ahí hemos fallado, que no hemos instruido o no los hemos educado a los chicos lo importante que es tener sexo, por ejemplo, lo bueno, pero desde una perspectiva totalmente educativa, pues. Entonces, eso es un gran problema. Para mí, es importante, lo más importante es la herencia, que un chico, por más genes cognitivos que tenga, si no está bien nutrido, no va a lograr sus objetivos, pues. Y de ahí también hablamos del campo laboral, ¿no? Hablamos del campo laboral.
Si usted se da cuenta, yo lo quiero comparar un poco con los deportistas que tenemos, con los jugadores de fútbol, por ejemplo. Son enclenques, son desnutridos, porque la mayoría son ¿de qué? De hogares humildes. Y se sabe que el niño que no lo alimentas desde el primer día que nace hasta los 6 años, ya va a ser muy difícil que pueda lograr en el futuro capacidades cognitivas, ¿no? Desarrollar todo su potencial. Esa es mi aportación. Gracias. Ok, Manuel, me parece muy bien lo crítico que eres frente al tema de la nutrición, ¿no? Es cierto, ¿no? Estás hablando sobre un factor clave. El tema de la nutrición en el país es muy deficiente y muchas veces eso determina el desarrollo no solamente cognitivo, sino físico. Incluso podría afectar ese desarrollo de la personalidad y la socialización. Pero me parece bien, digamos, que desde una mirada un poco más contextual, tú lo pongas sobre la mesa. Y me hiciste recordar algo también, ¿no? Que en la exposición escuchaba respecto a las relaciones íntimas, que, digamos, es muy fuerte en la juventud, ¿no? Porque en la juventud uno ya está pensando en casarse, está pensando en tener hijos, en proyectarse, tener un trabajo, tener una familia. Y es que muchos de nuestros estudiantes de la EVA seguramente van a tener esas dificultades de querer proyectarse, pero no pueden proyectarse porque no tienen el trabajo, están pensando en cuántos hijos tener, o ese es un tema en realidad clave también ir trabajando, abordándolo, ¿no? Desde la educación básica alternativa, para lo cual no nos han preparado a nosotros los profesores de la educación básica alternativa. No nos han preparado, esto tenemos que ir aprendiéndolo sobre la marcha. Por ejemplo, respecto a esto de las relaciones íntimas, hay un autor que sería interesante que ustedes lo lean, que se llama El arte de amar de Erich Fromm. Erich Fromm es un psicólogo, ¿ya? Escribe una obra maravillosa que se llama El arte de amar, cómprenla, El arte de amar. Y él nos dice que no existen las medias naranjas, por ejemplo. O sea, para Erich Fromm no existen las medias naranjas. ¿Quién es? Es tu media naranja. Sí, es mi media naranja, ¿no? Claro, como somos medias naranjas, entonces, como muy bien estaba exponiendo ahí Celia, nos decía, se complementan, ¿no? Porque una media naranja con la otra media naranja, claro, se complementan y hacen una naranja, porque son complementos. Pero para Erich Fromm no existen los complementos, porque cuando hay complementos, ¿no es cierto? Puede ser que por N razones uno de los complementos no está, entonces la otra persona va a sufrir, ¿no? Entonces no podemos hablar de complementos, no podemos hablar de medias naranjas. Las personas somos naranjas enteras, según Erich Fromm. Cada persona, una mujer es una naranja, un varón es otra naranja, con sus propios rasgos de personalidad, con sus propios propósitos. Entonces, no es que tú te complementas con el otro porque es tu media naranja, no. No existen los complementos para Erich Fromm, Entonces, cuando uno ama, cuando uno establece relaciones, digamos, de amor, ¿no? De filiación con lo otro, nunca puede ni debe sentirse como una media naranja, porque tú eres una naranja entera, que tienes tus propias ideas, tienes tus propios proyectos. Más bien, hay dos naranjas que se han unido con sus propios ideales, pero que conversando, dialogando, se han puesto de acuerdo para lograr un propósito, para salir adelante. Bueno, claro, ese es el ejemplo que plantea Erich Fromm. Pero bueno, tenemos que ir leyendo sobre sobre estas teorías, porque son teorías, lo que Irma y Celia nos han, digamos, socializado son teorías de distintos autores y que nosotros debemos ir de manera muy crítica, ir, digamos, asimilando, cuestionando y llevándolo a la práctica y también comentando esto con otros estudiantes. Muy bien, vamos a salir de esta parte de las exposiciones, porque esto puede generar mucha discusión, les comento, en realidad es muy interesante. La siguiente clase van a continuar las exposiciones, ahí ya están las dos personas que se han anotado, ya les voy a indicar quiénes son, y ahora
Vamos a pasar al tema más de fondo, digamos, de lo que venimos trabajando, porque estamos aterrizando el tema de la EVA ahora desde una perspectiva curricular. Entonces, donde yo voy a tener que ir explicando, yo les había pedido que ustedes elaboren una situación significativa y he extraído una de las situaciones significativas, ¿ya? Aquí lo estoy colocando, una de las situaciones significativas que voy a leer, ¿ya? Es de uno de ustedes, de las situaciones significativas. Voy a leer la situación significativa que lo he ido ahí, incluso precisando en algunas cosas. Dice, los estudiantes del SEBA, Rafael Loaiza, de Arequipa, se encuentran subidos de peso y se hace necesario que conozcan la necesidad de una buena alimentación. Para ello, se ha previsto reducir la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población adulta y motivar al desarrollo de una vida sana. Frente a esta situación, ¿cómo podemos saber qué tipos de alimentos nutritivos consumimos con mayor frecuencia? ¿Qué hábitos de alimentación y actividad física se necesitan? ¿Cómo mejorar los hábitos alimenticios? ¿No? Entonces, esto es lo que he extraído de uno de los, digamos, de una de las situaciones significativas que ustedes han remitido al Padlet. Claro que aquí nos falta, digamos, precisar el producto como tal, ¿ya? Porque de repente hay varios productos que yo podría considerar. Yo les hablaba, por ejemplo, de este producto. Si es que vamos a hablar de la nutrición, entonces podríamos tener como producto hacer una receta, ¿no? De repente podría ser un producto, las recetas, ¿no? De nutrición de los alimentos de mi comunidad, no lo sé, que podría ser un producto. O podría ser otros productos, videos, ¿no? Podría ser yo un dossier de videos de cómo se podría grabar la preparación de algunos alimentos nutritivos, ¿no? Entonces, podrían ser también ahí, es decir, podemos trabajar distintos tipos de productos o resultados para esta situación significativa. Pero, digamos, lo he traído porque es a partir de una situación significativa que nosotros podemos proponer un conjunto de sesiones de aprendizaje o posibles actividades de aprendizaje. Por eso he colocado acá, ¿qué actividades de aprendizaje desarrollaríamos? A ver, tomando como referencia esta situación significativa, díganme ustedes, ¿qué actividades de aprendizaje o qué sesiones de aprendizaje desarrollaríamos? A ver, voy a ir yo anotando. Ustedes me van a dictar. A ver, lo que quiero yo aquí demostrar es que a partir de una situación significativa, yo puedo identificar un conjunto de actividades de aprendizaje. Pero ustedes me van a decir, tomando como referencia esta situación, a ver, ¿qué actividad de aprendizaje trabajarían? Díctenme todas las posibles actividades de aprendizaje que se puede desarrollar tomando como referencia esta situación significativa. A ver, escriban en el chat, porque tenemos que hacer esta práctica. A ver, tenemos que hacer esta práctica. ¿Qué actividades de aprendizaje se desarrollaría tomando en consideración lo que se menciona aquí en esta situación significativa que una de ustedes ha elaborado? No es lo que yo he traído, es a partir de, digamos, del Padlet. A ver, hábitos alimenticios, André, excelente. A ver, yo voy a ir anotando, a ver. Es decir, que puedo Rosa, trabajar... profesor. André Ismael es tu No. hijo, ¿verdad? Sí, no lo he cambiado. Rosa María Campos. Ah, ok, Rosa María. A ver, voy a poner acá hábitos alimenticios. Ya. Luego, elaboración de textos instructivos. Ah, interesante. Textos instructivos. Ajá. La clasificación de los alimentos. Excelente. La clasificación. Muy bien. Clasificación de alimentos, de los alimentos. ¿Qué más? Se puede hacer un programa radial a través del podcast sobre hábitos alimenticios y la actividad. Ya podríamos hacer un podcast sobre hábitos alimenticios. Ya, hábitos alimenticios acá, podcast. Ya, pero también ahí dicen actividad física. Ya, ¿qué más?
Alimentos constructores, energéticos y protectores. Manuel, muy bien, ya estamos entrando a la clasificación de alimentos. Una revista, excelente. Podemos hacer ya textos instructivos, ya vamos a hacer la revista. Estoy colocando acá, revista, la nutrición. Ya voy a, la nutrición en casa. Me estoy inventando, ¿ya? Revista. Triplico de una buena dieta alimenticia. Tríptico será, ¿no es cierto? A ver, Jesús, una actividad de aprendizaje demostrativa. Muy bien, qué interesante. Una sesión número 6. Demostrando, así voy a llamar, demostrando el hábito alimenticio. El hábito alimenticio. Vamos, que nos van a demostrar realmente cómo se debe consumir. ¿Qué más? Charlas de alimentación. Ya puede haber acá incluso charlas. Podremos participar de un webinar. Con todos vamos a webinar sobre la nutrición. Sobre la nutrición. Porque hay webinars que duran pues 1 hora, 2 horas. Alimentos oriundos y su aporte nutritivo. Excelente, Milagros. A ver, sesión de aprendizaje 8. A los alimentos nutritivos. Alimentos oriundos. Alimentos oriundos y su aporte nutritivo. Por ejemplo, la quinoa, nutritivo, la kiwicha. Miren, ustedes, a partir de esta situación significativa, han planteado posibles temáticas, son posibles. Incluso no están todavía considerando el tema de, miren, se encuentran subidos de peso, es necesario que conozcan la necesidad de una buena alimentación. De repente podemos hacer una especie de diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Cuánto están pesando? Lo que le llaman el tamizaje, no sé si ustedes han ido a escuchar, claro, práctica de ejercicios corporales también, me parece bien, ¿ya? Voy a colocar acá ejercicios corporales, ejercicios corporales, ¿ya? Pero también podríamos trabajar una especie de diagnóstico. Voy a poner sesión de aprendizaje 10, un diagnóstico. Vamos a diagnosticarnos todos y para eso vamos a hacer un test, ¿ya? Aquí está saliendo posibles, no se olviden, todo esto que está saliendo son posibles. Después lo voy a ordenar. Posibles actividades. Todavía no está planteado ni está bien formulada el título de la sesión o de la actividad de aprendizaje. Aquí están como posibles ideas. Lo que quiero demostrar acá, y es que ustedes también ya lo trabajan así, claro, podemos trabajar también, Jesús, el tema de las áreas estadísticas, problemas nutricionales por regiones. Excelente, y esto está asociado a lo que dice Elizabeth, análisis de datos de estudiantes de sobrepeso y obesidad. Claro, podemos trabajar estadísticas. Miren, hay varios temas que yo puedo ir trabajando a partir de esta situación significativa. Pero si ustedes se dan cuenta, como no está acá precisado, no está precisado el producto que quiero para mi unidad, se han dado cuenta que acá no está precisado el producto. Les hemos dicho que una situación significativa debe de tener un producto, debe estar asociado a una evidencia. Entonces, ¿cuál sería la posible evidencia? De repente esta revista. Porque para hacer una revista, imagínate todo el tiempo que tienes que trabajar. Tienes que saber que es un texto no solamente instructivo, sino también vas a trabajar otro tipo de textos, ¿sí? ¿Cuál es el producto finalmente? Pues es la revista, ¿sí? ¿Cuál es el producto? Vas a hacer videos acerca de la nutrición, el ejercicio corporal y la nutrición, videos. Entonces, te das cuenta que te quedas corto o te quedas corta cuando no tienes claridad en la situación significativa de cuál es ese producto. Hay que colocar siempre el producto, pero es un producto complejo. Al término de una sesión, al término de la unidad de didáctica, es necesario colocar el producto. Siempre el reto tiene que estar asociado a un producto. Entonces, aquí
para un poco ir explicando, si te dice, frente a esta situación, ¿cómo podemos saber qué tipos de alimentos nutritivos consumimos? Ya, sobre esto ya se está trabajando qué tipos, vamos a hacer la clasificación de alimentos, ¿ya? ¿Qué hábitos de alimentación y actividad física se necesitan? Hábitos, vamos a trabajar sobre hábitos alimenticios, vamos a trabajar sobre los ejercicios corporales, actividad física, cómo mejorar los hábitos alimenticios, ¿ya? Entonces acá vamos a trabajar de alimentos oriundos y su aporte a lo nutritivo, charlas de nutrición, demostrando el hábito alimenticio, la nutrición en casa, es decir, todos los temas que ustedes están planteando tienen que ver con la situación significativa. Pero acá solamente le falta esta situación significativa. ¿Qué le falta? Le hemos dicho el producto. ¿Cuál es el producto complejo? Si es una revista, hay que visibilizar. Para ello elaboraremos una revista de nutrición en casa. Entonces, todos los estudiantes van a tener una revista de nutrición en casa. De repente no es una revista. De repente vamos a grabar un conjunto de videos de cómo nutrirnos y ejercitarnos corporalmente. Entonces, grabamos videos de cómo nutrirnos y cómo ejercitarnos corporalmente. De repente ese es el producto. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, eso es fundamental porque para lograr ese producto voy a tener que desarrollar un conjunto de actividades. A ver, ¿cuál sería aquí el primer tema que yo podría trabajar? El primer tema, a ver, el primero. Miren, voy a colocarlo con otro. El diagnóstico sería el primero, es decir, la sesión número 10, que acá lo he identificado como diagnóstico, sería para mí mi sesión número 1 o mi sesión número 2. ¿Por qué? Para hacer un diagnóstico vamos a hacer seguro un instrumento o vamos a buscar un instrumento para nosotros saber si estamos con sobrepeso. No solamente es eso, sino también vamos a de repente hacer una entrevista, una encuesta de qué alimentos consumimos los lunes, los martes, los miércoles, qué prácticas saludables tenemos o de repente no tenemos prácticas saludables. Sería el diagnóstico, digamos, un primer punto de partida, según lo que yo estoy pensando. Pero de repente tú estás pensando de otra manera estructurar estas sesiones, ¿no? Entonces, miren, aquí mi propósito cuando les hablo a nivel curricular es que la situación significativa decanta, permite el desarrollo de un conjunto de sesiones de aprendizaje, como acabo de manifestarle. Entonces, las situaciones de aprendizaje, las situaciones significativas son claves. Porque desde la situación significativa yo ya imagino, yo ya estoy diseñando qué actividades de aprendizaje voy a desarrollar. Siguen siendo hipótesis de trabajo, esa es la planificación, ¿sí? Entonces yo, a partir de mi situación significativa, estoy planteando posibles actividades de aprendizaje. Esa es la manera como nos debemos de planificar en un centro de educación básica alternativa. Y no solamente en EVA, también en EBR. La situación significativa nos permite construir, definir un conjunto de actividades de aprendizaje. Muy bien. A ver, esto voy a cerrar, pero quiero explicarles en qué consiste la planificación, entonces, curricular a la inversa, ¿sí? En EVA, nosotros trabajamos la planificación curricular. ¿Y la planificación curricular qué implica? Fíjense. Primero, hacer una planificación para el periodo promocional. Me están escuchando, ¿verdad? Si me están escuchando, quiero que me escriban al chat. A ver, escríbanme en el chat porque en este momento yo estoy explicando. Me están escuchando, ¿verdad? Quiero saber quiénes están ahí. Irma, muy bien. Celia, Elizabeth, Milagros Arenas, excelente. Solo 4 me escuchan. Con Rosa ya son 5. Muy bien. Candy, tú has hablado también. Rosa, muy bien, Rosa. Carla, o solo mujeres me escuchan. ¿Y dónde están los varones? Manuel, pucha, Manuel, gracias, Manuel. Estamos escribiendo en el chat. Muy bien, Manuel. Lo que voy a hacer en este momento, gracias, Víctor. Miren, voy a explicar la planificación para el periodo promocional. ¿Cómo yo hago esa planificación para el periodo promocional? Lo que se llama la planificación anual, ¿no? Algunos le llaman la planificación anual. A ver, yo tengo primero que recoger evidencias. Eso es fundamental, recoger evidencias. Pero recojo evidencias mirando ¿qué? El nivel esperado de aprendizaje del estándar.
¿Me están escuchando, verdad? Yo tengo que recoger evidencias mirando el nivel esperado del estándar. Yo no puedo recoger evidencias si no miro el nivel esperado del estándar que quiero desarrollar. En otras palabras, tengo que realizar una valoración del desempeño de los estudiantes, de mis estudiantes, de la EVA, ¿no? ¿No es cierto? Tengo que hacer, pero mirando el nivel esperado de aprendizaje. Es a partir del nivel esperado que yo puedo recoger evidencias de cuánto conocen, cuánto saben, cuánto han desarrollado las competencias mis estudiantes de la EVA. Entonces mis preguntas van a ser, ¿en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran los estudiantes de la EVA? ¿En qué nivel de desarrollo de esa competencia? ¿Cuán cerca o lejos están del estándar de aprendizaje? Ese es el primer punto de partida para hacer mi planificación, cuando yo recojo evidencias para saber qué competencias han desarrollado mis estudiantes de la EVA. Entonces, este es un proceso simultáneo. Cuando recojo las evidencias, miro el estándar, es un proceso simultáneo, que también se llama proceso iterativo, que lo dice el mismo currículo nacional. Yo tengo que mirar los estándares de aprendizaje que están en el currículo para ver si ese estándar de aprendizaje ha logrado en el área de comunicación, en el área de matemática. Entonces, fíjate, a partir de ese recojo de evidencias, yo recién puedo desarrollar una unidad diagnóstica. O de repente este recojo de evidencias es tan insuficiente que no lo puedo hacer en una encuesta. Hacer en una encuesta, recoger, digamos, lo que saben mis estudiantes en una encuesta no es suficiente. ¿Qué se recomienda en EVA? En EVA se recomienda hacer una unidad diagnóstica. Miren, voy a colocar en color verde. Hacer una unidad diagnóstica. A ver, todos van a escribir en el chat unidad diagnóstica. A ver, unidad diagnóstica. Escriban en el chat unidad diagnóstica. Todos en EVA tenemos que trabajar la unidad diagnóstica. Muy bien, María, gracias. La unidad diagnóstica. ¿Por qué la unidad diagnóstica, Jesús? ¿Por qué? Elizabeth, gracias por escribir ahí la unidad diagnóstica. Porque en esta unidad yo voy recién a recoger los intereses de mis estudiantes, las demandas de los estudiantes. Ahí recién me voy a enterar que en mi aula, en EVA, tengo 3 estudiantes que son carpinteros, se dedican a la carpintería. Y de ahí me voy a enterar que 4 estudiantes son madres de familia a temprana edad. No te lo van a decir pues en una encuesta. Tú necesitas hacer una unidad diagnóstica y más o menos te va a demandar 2 semanas. Claro, podrían ser 3 semanas, ¿no? Pero acá estamos colocando 2 semanas, debería ser en 2 semanas. Algunos hacen una unidad diagnóstica en 1 semana, en 2 semanas, máximo 3 semanas. Pero esto es clave, la unidad diagnóstica. Es a partir de la unidad diagnóstica que recién puedo yo trabajar las unidades siguientes. Profesor, la unidad diagnóstica es una unidad didáctica, sí. En el caso de EVA, esta unidad diagnóstica es como una unidad didáctica, pues, que lo vas a trabajar. ¿Cuál es el propósito de esa unidad diagnóstica? A ver, ¿quién me puede decir cuál es el propósito de esa unidad diagnóstica? A ver, pueden habilitar el micro. ¿Quién me puede decir cuál es el propósito de trabajar una unidad diagnóstica 2 semanas con mis estudiantes de la EVA? ¿Para qué? Para conocer sus necesidades, ¿no? El contexto en el cual, donde viven mis alumnos, ¿no? Y también para ver también los niveles de logro y de qué manera puedo yo ver esa necesidad de poder dar una respuesta a través de mis unidades de aprendizaje, ¿no? Excelente, Milagros. Me parece bien. Profesor, sería ver, para, Manuel, ¿qué dices para tú? emitir juicios, ¿no? La unidad diagnóstica es una evaluación para poder emitir juicios. Muy bien, claro. Establecer juicios de valor, pero los juicios de valor lo planteamos tomando como referencia las evidencias. Y las evidencias no solamente se ven en una sesión, las evidencias se ven en 2 sesiones, en 3 sesiones, en 4 sesiones. Para eso necesito una unidad diagnóstica que me pueda durar aproximadamente 2 semanas. Entonces,
Es en esta unidad diagnóstica donde yo voy a incluso a socializar la situación significativa. Acá voy a socializar las posibles situaciones significativas. Me van a decir, ¿qué les parece esa situación significativa? Les voy a plantear a mis estudiantes. Ellos van a decir, no, no estoy de acuerdo. No tiene que ver, profesor, queremos aprender sobre cocina. Te van a decir, sobre cocina sí, porque queremos poner un restaurante. Acá somos un grupo de chicos que hemos venido a terminar nuestros estudios en el SEBA, y la verdad queremos poner un restaurante. ¿Nos puede usted ayudar? Entonces, y tú no sabes cocinar, pero de repente puedes ayudar en gestionar, en cómo gestionar un restaurante. Es decir, la unidad diagnóstica te va a dar información, para que tú luego decidas qué vas a trabajar pues durante este periodo promocional. No es que tú vas a ir con tu planificación y lo vas a imponer, no. Para eso hay una situación, una unidad diagnóstica. Eso es fundamental. Muy bien, Celia, es una información de carácter complementario. Y fíjate, a partir de esta información, tú recién puedes diseñar, organizar las situaciones significativas. Entonces tú dices, ah, caramba, esta unidad diagnóstica, la 1, le hemos llamado, ¿ya? Diagnosticando a mi estudiante, o conociendo a mi estudiante, conociendo a mi estudiante de la EVA. Así yo le estoy llamando, ese es el nombre que yo le estoy poniendo. Tú puedes ponerle otro nombre. Pero ¿en qué va a consistir la unidad 2? ¿De qué va a tratar la unidad 2? Tú tienes que decidir gracias a la información que te va a proporcionar la unidad diagnóstica 1. ¿Y en qué va a consistir la unidad diagnóstica 3? Tú tienes que decidir en función de la unidad diagnóstica. ¿En qué va a consistir la unidad didáctica 4? Porque son unidades didácticas. Entonces, fíjate, eso es clave en la planificación en EVA. Clave, la unidad diagnóstica. Entonces, ¿cuándo se llama planificación en reversa? Planificación en reversa es primero evalúo y luego planifico. Planificación en reversa. ¿Qué es planificación en reversa? Primero evalúo y luego planifico. No es que primero planifico y luego evalúo. No, no, no. Estamos hablando que primero evalúo y luego planifico, lo que decía Manuel. Vamos a recoger información. Vamos a diagnosticar. Y me voy a detener en un determinado periodo de 2 semanas, de 3 semanas, para diagnosticar a mis estudiantes. En algunas instituciones de EVA va a ser más fácil diagnosticar al toque. De repente hasta en una sesión o 2 sesiones va a ser más fácil. En otras va a ser más difícil. Pero es importante el diagnóstico, porque ahí vas a conocer los verdaderos intereses y demandas de tus estudiantes. Muchos de ellos son tímidos y no van a querer decirte, ¿sí? No te van a decir, pues son tímidos, pues, tienen vergüenza. ¿Tú crees que es fácil decir a una adolescente que tiene hijo? Primero está con la vergüenza que hasta ahora no lo supera. ¿Tú crees que te va a decir soy mamá? Le cuesta. Hay personas que tienen esas dificultades. Entonces tú tienes que saber que tienes en un aula distinto tipo de estudiantes con distintos intereses y luego con ellos tendrás que ponerte de acuerdo para planificar el periodo promocional. Por eso se llama PP. ¿Qué es PP? El periodo, la planificación en el periodo promocional. ¿Ok? Ese es el punto primero, el punto de partida para hacer mi planificación. ¿Ok? Entonces tú ya sabes las posibles situaciones significativas que vas a trabajar. Las posibles. Son hipótesis. Nuevamente vamos a leer acá. ¿Qué es la planificación? Es una hipótesis de trabajo. No es rígida. Se basa en un diagnóstico de las necesidades de aprendizaje, recojo de evidencias. ¿Se dan cuenta? Son hipótesis. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de planificación. Por eso, este concepto que acá les traigo de la planificación es clave. Tenemos que manejarlo para nosotros planificar para el periodo promocional. Muy bien, ya tienes claridad del periodo promocional. Entonces, aquí está tu esquema o tu formato, que es un formato referencial. Yo les voy a enviar este formato el día de hoy. Todos van a tener este formato del periodo promocional. Aquí está datos informativos,
¿ya? Yo les voy a enviar esta planificación, el nombre de la institución educativa, el grado o ciclo. Es importante, siempre Milagros lo repite, el grado o ciclo, porque en qué grado o ciclo pues vas a trabajar la situación significativa, el nombre del docente y el periodo promocional, de cuándo a cuándo es ese periodo promocional. Luego, vas a organizar los propósitos del aprendizaje, ¿qué área vas a trabajar? Si tú eres profesor de comunicación en un SEBA, vas a colocar el área. ¿Cuál es el nivel esperado del estándar? Tienes que colocar el estándar que vas a trabajar en ese año o en ese periodo promocional. Profesor, ¿dónde está el estándar? En el currículum, pues de ahí cópialo. Y luego vas a definir cuáles son esas competencias que vas a desarrollar, que van a ser básicamente las competencias, y cuántos bimestres o trimestres vas a tener, pues. Profesor, el periodo promocional va a tener 2 trimestres. Ah, ya, y cada trimestre va a tener unidades. Por ejemplo, en el primer trimestre va a haber unidad 1, unidad 2, en el segundo trimestre la unidad 3, la unidad 4, la unidad 5. Esto es lo que estamos proponiendo, ¿ah? Por si acaso, esto es una hipótesis. Ustedes son los que tienen que elaborar su planificación para el periodo promocional. Esta es una referencia, este es un insumo. Incluso acá vas a colocar cuáles son esos enfoques transversales que vas a trabajar. Entonces, luego ya vas a organizar el tiempo y la secuencia de unidades didácticas, ¿no? Para la primera unidad didáctica, por ejemplo, 2 semanas. Esta va a ser la unidad diagnóstica, que hemos llamado diagnóstica. ¿Sí? ¿Cómo se denomina? Conociendo a mi estudiante de la EVA, ¿no? Y la unidad 2, ¿cuánto tiempo cuánto va a ser? 5 semanas. La tercera, 4. Y así sucesivamente, ¿no? Tú vas a planificar. Este es un esquema que les vamos a proporcionar al término de la clase. Yo les voy a enviar estos formatos que les van a servir de referencia. Muy bien, para que tú organices ahí el tiempo. Muy bien, entonces, incluso aquí para la planificación del periodo promocional, que es organizar de manera secuencial y cronológicamente las unidades didácticas que se desarrollarán durante el periodo promocional. Esa es la planificación, el PP, el periodo promocional. Tú vas a organizar ahí todas las unidades que vas a desarrollar en el periodo promocional. Pero lo vas a organizar tomando como referencia siempre la unidad diagnóstica, porque es a partir de la unidad diagnóstica que vas a saber qué vas a trabajar con tus estudiantes de la EVA. Vas a distribuir el tiempo, ¿no? Vas a distribuir en función del calendario escolar. Entonces, obviamente tu planificación va a ser flexible. Bueno, todo esto tenemos que ir trabajando progresivamente, ¿ya? Este es el periodo promocional, ok, de manera general. Ahora, cuando yo hago ya mi unidad didáctica, que es parte de ese periodo promocional, fíjense, ¿ah? Aquí está mi planificación del periodo promocional. Lo voy a colocar nuevamente con color rojito. Aquí esta es la planificación del periodo promocional, ya. Pero acá tengo la primera unidad didáctica, que es diagnóstica. La primera unidad didáctica es diagnóstica. Por eso le llamamos también unidad diagnóstica. Y la segunda unidad didáctica va a tener 5 semanas. Miren, voy a detenerme en una de las unidades didácticas. A ver, unidad didáctica. Muy bien, unidad didáctica 1. En la unidad didáctica lo que básicamente voy a hacer es ordenar las sesiones de aprendizaje, las actividades de aprendizaje. Profesor, ¿qué actividades de aprendizaje? A ver, esto pues que hemos trabajado con ustedes. A ver, ¿dónde está, profesor? Aquí está. Tú has identificado una situación significativa, ¿sí? Y a partir de esa situación significativa has propuesto un conjunto de sesiones de aprendizaje. Aquí está hábitos alimenticios, textos instructivos, clasificación de alimentos, la revista demostrando el hábito alimenticio, charlas, ejercicios corporales, vas a hacer un diagnóstico. Todo esto tú ya lo vas a ordenar en la unidad, ¿ok? María, apaga por favor tu micro, se te escucha un poquito, María. María Cuyate, ¿ya? Disculpe, profesor. Ok, a ver, entonces, esa es la manera como tenemos que ir organizando. Esto que has trabajado, que hemos trabajado hace poquito, de la situación significativa nacieron las sesiones, ¿verdad? Eso lo vas a trasladar de manera ordenada. ¿De manera ordenada? ¿Dónde? A tu unidad, pues, a tu unidad didáctica. Ahí va a estar de manera ordenada, ¿sí?
¿Cuál va a ser la primera sesión de aprendizaje que vas a trabajar? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la cuarta? Porque acá la pregunta es, ¿qué aprendizaje se espera que desarrollen los estudiantes con relación a las competencias del currículum? Ahí vas a colocar todas esas posibles actividades que has planteado que se desprenden de la situación significativa, ¿sí? De ahí vas a trabajar. Entonces, vas a ordenar ahí, ¿no? Vas a organizar las actividades o sesiones de aprendizaje de la unidad didáctica. Vas a ponerle el nombre, etcétera. Profesor, para eso también existe un formato, existe una estructura donde yo puedo organizar. Claro, vas a tú organizar en la unidad didáctica de manera secuencial y cronológicamente las sesiones y actividades de aprendizaje que permitirán el desarrollo de las competencias y desempeños previstos. Eso es lo que vas a hacer, organizar las actividades y las sesiones. Y aquí está, digamos, la propuesta. Esta es una propuesta de formato que también les voy a enviar. Entonces yo voy a poner acá la unidad didáctica. ¿Cuál es la unidad didáctica? ¿Qué grado o área es? ¿Cuál es el título de tu unidad didáctica? Si la unidad didáctica, de repente el título es conociendo a mi estudiante de la EVA, porque va a ser diagnóstica, pues, ¿no? Y acá va a estar, o puedes plantear y acá puedes escribir la situación significativa. Y la situación significativa va a ser para conocer a tu estudiante. El producto de esa primera situación, de esta primera unidad didáctica que es de diagnóstica, es para poder definir, ¿no es cierto?, las actividades que vas a desarrollar durante el periodo promocional. Ese es un producto y lo vas a definir con tus estudiantes. Aquí vas a colocar la situación significativa, pues que tú has trabajado, la situación significativa. Eso que hemos trabajado, ¿no es cierto?, lo vas a colocar acá. Vas a luego identificar esta situación significativa, con qué competencias voy a trabajar, qué desempeños voy a desarrollar. Se vincula con algunas otras competencias de otras áreas. Esto es por ejemplo, esta vinculación con competencias de otras áreas es referencial, lo puedes incluir o no lo puedes incluir. Vas a colocar qué enfoques transversales vas a desarrollar. Y vas a luego en la evaluación colocar las evidencias, las técnicas e instrumentos y los criterios que vas a evaluar. Y finalmente vas a hacer la secuencia de sesiones o actividades de aprendizaje. ¿Cuál es la sesión 1? ¿Cuál es la sesión 2? Este es un formato que te va a ayudar a estructurar. A ver, en síntesis, ¿cómo debo yo planificar? Les voy a dar en síntesis este proceso de planificación para que se les facilite a ustedes planificar en una institución de educación básica alternativa. A ver, los pasos te voy a dar. Lo primero que tienes que hacer para diseñar entonces una unidad didáctica, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo primero, vas a redactar la situación significativa. Eso es lo primero que vas a hacer. La situación, lo que hemos hecho, eso es lo que hemos trabajado. La anterior sesión has hecho una situación significativa. Es más, tú has enviado una tarea, no todos han subido al Padlet. Ahí sí, me apena que no hayan presentado toda su situación significativa. Porque, disculpen, es a partir de esta situación significativa que desencadena, pues, digamos, el desarrollo de la unidad didáctica. Primero redactamos la situación. No olvidemos que la situación significativa nace a partir de un contexto, ¿ya? Y eso ya les expliqué, nace de un contexto. Por lo tanto, el contexto puede ser la necesidad de aprendizaje de los estudiantes, un interés o demanda de aprendizaje de los estudiantes, una problemática educativa, una potencialidad, una actividad socioproductiva, una coyuntura local o nacional. Ese es el contexto, pues. Entonces, yo voy a redactar la situación significativa. Acá redacto mi situación significativa. Primer paso. Segundo paso, identifico en la unidad didáctica las evidencias a evaluar. ¿Cuáles son esas evidencias de aprendizaje que voy a, digamos, evaluar en mis estudiantes? ¿Cuáles esas evidencias? En mi unidad didáctica necesito saber cuál es esa producción de mi estudiante o actuación de mis estudiantes. ¿Qué van a hacer? ¿Una revista?
van a hacer un teatro. Recuerdan que en la anterior clase hablamos de una película, iban a hacer una película, un cortometraje, ¿recuerdan? Eso es pues lo que tienes que colocar, la evidencia. Si va a ser un cortometraje, esa es, digamos, la evidencia de aprendizaje. O voy a hacer una revista sobre nutrición, ya está. Esas son parte de las evidencias. ¿Con qué técnicas vas a evaluar esas evidencias? ¿Cuáles son esas técnicas? ¿Cuáles son esos instrumentos? Una técnica es el procedimiento. No nos olvidemos, la técnica es el procedimiento, mientras que el instrumento es el medio. Un procedimiento puede ser, por ejemplo, la observación. La observación es una técnica. La encuesta es otra técnica. La entrevista es otra técnica. El medio. ¿Cuál es el medio de la observación? De la observación sería una lista de cotejo. El medio de la encuesta, ¿cuál sería? El cuestionario. Voy a plantearles un cuestionario. De la entrevista sería un guión de entrevista. Entonces, miren, acá les estoy explicando paso a paso. Primero, les he dicho, para planificar, tienes que redactar la situación significativa. Eso es clave. La situación significativa. Una vez que ya tengas la situación significativa redactada, con el reto y asociado a un producto que ha nacido de un contexto, ¿qué vas a hacer? Identifico las evidencias. Ese producto, pues, ¿cuál es esa evidencia? Es el cortometraje, el producto de tu unidad. Profesor, ¿puede ser 2 productos? Sí, pueden ser 3 productos, 4 productos, depende, pues, de lo que vas a trabajar. No necesariamente es un producto, hay productos más pequeños, hay productos más grandes. Entonces, muy bien, profesor, y pones acá las técnicas. Ese es el paso, el segundo paso, evidencias. A ver, el tercer paso, defino los propósitos de aprendizaje claves. Claro, como ya tienes la situación significativa, ya tienes las evidencias, la pregunta es, ¿qué competencias o desempeños voy a desarrollar en mi unidad didáctica? Tú eres profesor de comunicación, entonces vas a identificar todas las competencias del área de comunicación que vas a desarrollar en esa unidad. O de repente vas a hacer, como alguien me preguntó en la anterior sesión, profesor, ¿podemos trabajar áreas integradas? Es decir, en EVA, podemos juntarnos el profesor de comunicación con el profesor de sociales, con el profesor de arte y de matemática para hacer unas actividades integradas. Claro, se unen, pues, y acá colocan todas las áreas, ¿no? Y las competencias que van a desarrollar con referencia a la nutrición, con referencia a algún tema del interés de los estudiantes. Entonces, pero claro, para trabajar de manera articulada. Entonces, el tercer paso es definir los propósitos de aprendizaje que vas a trabajar. Y luego, el cuarto paso, fíjate, es definir las actividades de aprendizaje y las sesiones. Miren, en 4 pasos ya está tu planificación para EVA, en 4 pasos. Y acá defines la secuencia de actividades. ¿Cuál va a ser la sesión número 1, la sesión número 2, la sesión número 3? Tú, de manera organizada, crítica, vas a colocar las sesiones o las actividades de aprendizaje. Profesor, pero esas sesiones, ¿de dónde lo saco? ¿Cómo que de dónde lo sacas? Ya hemos trabajado acá arriba. Todo nace ¿de dónde? De la situación significativa. Aquí está, pues. Aquí está, de la situación significativa. Entonces, lo único que vas a hacer es trasladar. Eso es, digamos, parte de la lógica. Yo estoy explicando, digamos, en sencillo, de cómo se tiene que hacer el proceso de la planificación curricular. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es lo que quería yo trabajar con ustedes. La siguiente sesión vamos a hablar un poquito más sobre las actividades de aprendizaje, sobre las sesiones de aprendizaje, ¿ya? Eso me interesa, por eso que la siguiente parte era la sesión, que no lo voy a explicar en este momento. La sesión próxima vamos a hablar de la sesión de aprendizaje. Ahí les voy a explicar en qué consiste este proceso. Y lo único que les pido es que terminen de subir sus situaciones significativas, porque eso es lo que van a presentar como producto. Van a presentar su
situación significativa, van a presentar las actividades de aprendizaje. Esos 4 pasos que les he dado, eso es lo que van a trabajar. Ahora, la siguiente sesión, hay personas que ya se han anotado para exponer, ¿ok? La siguiente sesión van a exponer ¿quiénes? Carla Cusihuamán. ¿Estás ahí, Carla y Rocío Chávez? ¿Están ahí? Sí, maestro. Sí, maestro, sí, le escucho. Hola, hola, Carla. Rocío, ¿estás ahí, Rocío? Rocío, ¿me escuchas? Rocío. A ver, vamos a recordarle luego a Rocío Chávez. A ver, Rocío, pero la siguiente clase tenemos que exponer estas personas, Carla, adultos en edad madura, y luego la madurez. Alguien también quería exponer y me pidió para la exposición. Yo, profe. Rosa María, tú eras, ¿verdad? Sí, sí, profesor Irving. Así es. A ver, muy bien. Bueno, a ver, yo te voy a pedir, Rosa María, no está Rocío, ya a Rocío le voy a dar luego otro día la exposición. Tú vas a leer, Rosa María, esta parte de la madurez, ¿ok? Ya. Yo también quiero exponer, profesor. Ya, pero ahorita no puedes exponer porque ya hay 2 personas milagros, ¿ok? No, para la vejez, más adelante. Ya, no hay problema, porque para la vejez ahí está Karina y Manuel. A ver, entonces a Rocío le voy a pedir que Rocío que exponga ya en otra exposición. Yo ya voy a planificar. Entonces, la siguiente clase va a exponer Carla Cusihuamán sobre adultos en edad madura. Yo te voy a pedir, Carla, sé muy crítica, contextualiza nuestra realidad también, Carla. No hay que exponer solo como dicen los autores, hay que ir contextualizando a nuestra realidad. ¿Y cómo es en el Perú? Pues finalmente, ¿y cómo es en Latinoamérica? Igual Rosa María, ¿ok? Profesor. La madurez, hablar de la madurez. Sí, de este libro, ¿no? Este libro de desarrollo psicológico, que lo tienen. Si no, les vuelvo a enviar, no hay ningún problema. Por favor, ¿me lo podría enviar, por favor? Ok, entonces. Y eso para enviar también la situación significativa, profesor, sí. No sé cómo subirlo. Yo les voy a enviar la situación significativa, perdón, les voy a enviar nuevamente la dirección del Padlet de la situación significativa, pero ahora ustedes tienen que enviar su situación significativa que han elaborado, y las posibles sesiones o actividades de aprendizaje. A ver, quiero ver. Yo les voy a enviar otra dirección del Padlet que dice actividades de aprendizaje. Les voy a enviar. Y ahí van a colocar la situación significativa y las posibles sesiones de aprendizaje, algo así. Van a colocar, por ejemplo, como está acá, la situación significativa. ¿Cuál es la situación significativa? ¿Y cuáles son las posibles actividades de aprendizaje que pueden desarrollar? Por si acaso, estamos trabajando situaciones significativas para estudiantes de un SEBA, de la EVA. No estamos trabajando situaciones significativas para estudiantes de primaria y de secundaria. Hay 2 personas que han enviado al Padlet situaciones significativas para estudiantes uno de primaria y otra persona ha enviado para adolescentes. No estamos hablando de los estudiantes de la secundaria, estamos hablando de jóvenes y adultos de la EVA, ¿ok? Entonces, esto yo les voy a enviar también este link para que ustedes lo suban. Por favor, terminemos de subir las situaciones significativas y esta última tarea que les estoy dando sobre las actividades de aprendizaje o posibles sesiones de aprendizaje en función a la situación significativa que tú estás planteando. ¿Ok? Muy bien. Les agradezco por vuestro tiempo. Estamos ya en un nuevo año. Esperamos que estemos con todas las pilas. Y bueno, como siempre, yo me voy contento de cada una de estas clases. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Nos vemos, profesor. Bendiciones. Nos vemos, Manuel. Hasta la próxima, profesor. Nos vemos. Cuídense, bendiciones. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Celia, querías preguntar algo, creo. Sí, profesor, disculpe. ¿Esa es la única tarea que tenemos, la que he explicado ahorita? Claro, yo lo que he explicado es la situación significativa y a partir de esa situación significativa las sesiones o posibles sesiones, Celia. Ya, profesor, gracias. Sí, ejemplo que puso, ¿cierto, profesor? Sí, Carmen, claro que sí. Profesor,
Sí, sí, Candy, te escucho. La pregunta es de cualquier tema o necesariamente tiene que ser el tema, porque yo la clase anterior no he estado. Muy bien, Candy. En el anterior video te vas a dar cuenta que hay algunos campos en EVA que se trabaja. Hay algunos campos, ¿sí? Esos campos, a ver, en este momento te lo voy a indicar. Son 4 campos en donde nosotros circunscribimos nuestro trabajo en la EVA. Uno de ellos tiene que ver con el derecho y ciudadanía. ¿Me estás escuchando, no? Derechos y ciudadanía. Claro, sí. El otro tiene que ver con el ambiente y salud. Ese es el otro campo, ambiente y salud. El otro tiene que ver con trabajo y emprendimiento. Ese es el otro campo en la EVA que trabajamos, trabajo y emprendimiento. Y el otro, territorio y cultura. Entonces son 4, nuevamente, derechos y ciudadanía, es un campo. El segundo, ambiente y salud. El tercero, trabajo y emprendimiento. Y el cuarto, territorio y cultura. Son los campos de interés que se trabaja con los estudiantes de la EVA. Entonces, ahí tú podrías circunscribir, digamos, la situación significativa. De acuerdo a esos 4 campos, vamos a realizar una situación significativa. Sí, gracias, doctor. Así es. Ya, con las posibles actividades. Sí, con las posibles actividades. Ya. Así es, Candy. Mándenos, profesor, por favor, esto para poder subir al Padlet. Yo les voy a enviar ahorita de la situación significativa para que suban al Padlet. Y luego les voy a enviar el link de las sesiones o actividades de aprendizaje. Cuídense. Del libro también, profesor, gracias. El libro también, yo les envío en menos de 10 minutos, toda esa información va a estar ahí en el WhatsApp. Nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao. Buenas tardes. Nos vemos. Chao, Rosa María. Cuídate.